Vientos. Entonces, fíjate, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un punto en el origen, un punto en el origen, y básicamente le estamos diciendo, conviérteme mi objeto, en este caso vamos a ponerle variable, representación, string. Aquí le estamos diciendo, conviérteme mi objeto en un string. Entonces, si hacemos un log, vamos a decirle representación string, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo aquí, pues en este caso es un punto en el origen, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos manda nuestra representación en string. Entonces básicamente el método toString se va a llamar cuando se requiera que un objeto se trate como un string, siempre que JavaScript requiera o vea la necesidad de tratar nuestros objetos en forma de string, detrás de las escenas va a llamar a este método toString. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo un caso. Aquí le estamos diciendo explícitamente que nos convierta nuestro objeto en string. Entonces él va a decir, pues ¿sabes qué? Quiere que el objeto se convierta en string. Entonces llámame toString. Pero vamos a ver otro ejemplo donde el contexto hace que requiera la conversión. Vamos a ponerle string 1. Vamos a ponerle hola. Esto es un string. En cambio, si acá le ponemos string, va a ser igual a string. Y vamos a concatenarle nuestro objeto. Un objeto en el origen. Hacemos un log. Y fíjate que aquí lo que está pasando. String 1. Le estamos diciendo, string 1 pues es un string como los que todos conocemos. Todo muy bien. Pero fíjate cómo aquí estamos usando el operador de más. Y como es un string, pues va a representar una concatenación de strings. Entonces aquí JavaScript sabe que hay una necesidad de conversión implícita. Entonces va a decir, pues ¿sabes qué? Están usando el operador más y es un string. Entonces no me queda remedio de tratar o de convertir el objeto en su representación de string. Entonces fíjate, si guardamos, recargamos por acá, pues fíjate cómo dice hola, pero acá me está pasando algo. Pues fíjate cómo dice hola y nuestra representación de tu string. Acá me estaba equivocando, un error de dedo. Acá era string 1 es igual a la concatenación de hola con un punto en el origen. Entonces aquí JavaScript dice, pues ¿sabes qué? El contexto es que mi objeto me lo trates como string. Entonces JavaScript ahí dice, ¿sabes qué? Pues el contexto me dice que tu objeto está siendo tratado en un contexto de string. Entonces, por consecuencia, detrás de las escenas automáticamente va a llamar el método toString. Simplemente como lo estamos viendo por acá. Entonces, a grandes rasgos, para eso funciona el método toString. Y como te puede estar observando, pues lo puedes sobreescribir con una información más informativa. Y con esto, pues ya, cuando tus objetos se requieran tratar como strings, pues van a llamar detrás de las escenas a la implementación de toString. Eso para que lo consideres. Por ejemplo, cuando una función se convierte o requiere una conversión en string, pues se obtiene el código fuente de la función. Fíjate, vamos a crearnos aquí una función que se llame function hola. Hacemos un log que diga webtd. Y si esta función requiere que se convierta a string o que implícitamente tú la conviertas a string, pues fíjate lo que va a pasar. Se va a llamar al código fuente de la función. Vamos a decirle que hola.toString. Guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente cuando una función requiere conversión a string o cuando la conviertes a string explícitamente, pues fíjate cómo nos manda el código fuente de la función. Aquí no quiero que te asustes, tú dirás, oye, hola.toString. Sí, pero acuérdate que una función es un objeto como cualquier otro que conocemos aquí en JavaScript. Aquí en JavaScript las funciones son tratados como objetos, por eso tiene el método toString. Eso por un lado. Entonces vamos a ver otros métodos que vienen con object.prototype, porque como te digo, todos los objetos de JavaScript, excepto los creados explícitamente sin un prototipo, heredan propiedades de object.prototype. Hay otro método, por ejemplo, que se llama toLocaleString. toLocaleString. Todos los objetos tienen una función toLocaleString. Esto porque heredan propiedades de object.prototype. El propósito de este método es devolver una representación de string localizada del objeto. No, la verdad casi no lo uso yo. El método por defecto toLocaleString definido por object no realiza ninguna localización por sí mismo.
simplemente detrás de las escenas llama a tu string y devuelve ese valor. Pero por ejemplo las clases date y number definen versiones personalizadas de tu locale string que intentan formatear los números, las fechas y las horas según las convenciones locales. Fíjate, vamos a ver un ejemplillo. Vamos a quitar todo este cochinero para no agobiarte con tanto código. Ahí si tú quieres, pues tú puedes guardar el script. Entonces ya te voy a quitar esto. Y vamos a ponerle let fecha es igual a new date. Todo esto muy bien. Y vamos a hacer un log. Y vamos a llamar al método que todos los objetos tienen. Que te digo que se llama toLocale string. toLocale string. Lleva paréntesis porque pues es un objeto. Como te digo, el método por defecto toLocaleString definido por object no realiza ninguna localización por sí mismo. Simplemente detrás de las escenas llama a tu string y devuelve ese valor. Pero pues las clases date y number pues ya tienen algo más customizado de este método toLocaleString y pues básicamente realizan el formateo. Fíjate lo que va a pasar por acá. Guardamos, recargamos y fíjate cómo nos manda una representación ahora sí que de la fecha un poquito más formateada. Hoy estamos a 30 de septiembre de 2022 y acá en México es la 1:49 de la tarde. Entonces, por eso te decía que las clases date y number pues ya son un poquito más customizadas y este método toLocaleString pues fíjate que básicamente lo que hace pues es formatear un poco mejor. Pero como te digo, pues un objeto pues en sí mismo pues no, detrás de las escenas, toLocaleString detrás de las escenas no hace nada, simplemente llama al método toString. Fíjate, vamos a verlo, guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente llama object.object. Entonces, toLocaleString por defecto no hace nada más que llamar a tu string por defecto. Ya es tu responsabilidad darle una customización, una personalizada. Saludos.